Hola amigos, buenas tardes, su amigo César Reyes, nuevamente desde aquí, desde el Salón de la Flama. Estoy muy emocionado porque tengo frente a mí a uno de los grandes máster de esto. La verdad es que el doctor Gerardo Illescas, yo creo que yo les cuento a todos que yo estudié de los libros que el doctor escribió, ¿no? Y la verdad es que me da un gustazo estar aquí con él y agradecerle que nos hayas permitido este tiempo. Sabemos que puede pasar en cualquier momento, estamos en tu sala de urgencias, nos metimos hasta la cocina y bueno, pues si algo pasa, bueno, pues interrumpiremos la transmisión. Bueno, pues es parte del show, así vamos a estar yo creo que todo el tiempo, no se preocupen. Doc, ¿cómo estás? Bendito Dios, muy bien César, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder platicar con la gente de esto, que es apasionante definitivamente. Sí, apasionante, usted sabe que esto nos apasiona desde hace mucho tiempo. Oye, Doc, pues gracias por la invitación y bueno, pues no queremos quitarte mucho de tu tiempo, pero bueno, en este Salón de la Flama, tú sabes, es un espacio para que la gente conozca a las personas que hicieron posible que hoy disfrutemos o padezcamos sobre las cosas de emergencias que hoy en día se viven, y es un espacio abierto pues para todos. Como ya hemos dicho, hemos hecho ya algunos programitas, iremos viendo algunas cápsulas y más, pero bueno, pues hoy tú eres la imagen total en este día. Y bueno, tengo aquí un par de preguntas. Yo creo que la primera pregunta es indudable, ¿no? ¿Cómo llegaste a las urgencias médicas? Bueno, yo cuando empecé en la universidad tuve la oportunidad de que mi primera rotación fue en el Hospital General de Joco. Okay. Al llegar al Hospital de Joco había un grupo de banda civil, porque en ese entonces no había ambulancias como tal. Con este grupo de banda civil empezamos a platicar y el que era el director médico, que finalmente era un residente de cirugía plástica, okay, nos invitó a formar el primer grupo médico de esa agrupación de banda civil. Y fue como empezamos un poquito a adentrarnos en esto, y pues de ahí en adelante aquí nos quedamos. Oye, ¿de qué año estamos hablando? 1978. 1978, bueno, nosotros todavía ni nacíamos, ¿verdad? La mayoría de los paramédicos que yo creo que hoy estamos saliendo, bueno, ya que llevamos hasta 10, 15 años de experiencia, creo que no habíamos ni nacido cuando tú ya estabas en esto. Así es, sí. Ok. Fue en el 78 y prácticamente nuestras primeras coberturas eran en las autopistas de acceso a la Ciudad de México. Okay. Mi área de cobertura todos los fines de semana era la autopista México-Cuernavaca y trabajé un par de años. Y ya de ahí pues me fui involucrando cada vez más, fui conociendo más gente y recibiendo distintas invitaciones, y pues empezamos a crecer en esto, no solamente en la parte médica. Llegué al Cuerpo de Bomberos de Naucalpan, donde estuve un par de años. Después de ahí brinqué a la Policía de la Ciudad de México, desde entonces el agrupamiento de helicópteros, y ahí desarrollé una gran parte de mi trabajo junto con la Cruz Roja. Okay. No sabía eso, yo nunca había escuchado que había estado en bomberos, súper, ¿no? Esa parte también, conocer que estuviste en la parte de bomberos en Naucalpan, me dijiste, ¿ah? Sí, Naucalpan, súper. No, en esta transición, ¿no? Porque todo esto fue la creación de lo que hoy hay, ¿no? Yo creo que no había tanto como lo que hoy conocemos hoy. Creo que ya hay muchos espacios, ¿no? En ese entonces creo que, y nos faltan muchos, ¿no? Pero creo que en ese entonces pues era picar piedra sobre los cimientos de lo que hoy es el sistema de urgencias médicas, ¿no? Claro. Uno de los puntos que realmente nos costó más trabajo precisamente era establecer esa necesidad del sistema prehospitalario. Con Cruz Roja Mexicana empecé a trabajar en 1979. Okay. Todavía yo era estudiante de medicina, sin embargo me invitaron a participar en el proyecto de creación del sistema prehospitalario, que empezó como siempre contra viento y marea y contra todo lo que en ese entonces existía. Había una gran renuencia del cuerpo de socorristas a aceptar que hubiera personal profesional prehospitalario trabajando. Entonces fue una época de lucha muy interesante. Estudiamos varios sistemas de Estados Unidos sobre todo, y cometimos el error, porque hay que reconocerlo, de copiar un sistema que fue el sistema de Maryland, y quererlo traer a México tal como estaba. Y fracaso, ¿verdad? Fueron 3 meses de entrenamiento, cuando en Maryland eran 3 años. Okay. Sin recursos, sí, o sea, todo lo aprendimos a usar. Imaginen lo que es un AMBU, imaginen que tienen un tanque de oxígeno. O sea, fuimos realmente muy virtuales. Salió la primera generación y decepción, porque la primera generación empezó a cometer graves errores en la atención de pacientes, porque finalmente no había ni el qué ni el cómo hacer las cosas bien.
Tan fue así que el programa prehospitalario de la Cruz Roja se frenó totalmente, prácticamente 2 años, hasta que reestudiamos y replanteamos ya la formación del técnico en base a una necesidad real de nuestro país. Pero fue una experiencia interesante, nos dejó mucho aprendizaje y algo que yo les sigo repitiendo a la gente: dejemos de copiar sistemas extranjeros. Tenemos que adaptarlos a una realidad muy propia que es México. Y he tenido la oportunidad de también trabajar toda Latinoamérica y el Caribe, y es lo mismo, o sea, en cada lugar hay que llegar a entender el sistema y adaptarlo a esas necesidades. Tropicalizar las necesidades. La tropicalización, perdón. Claro. Pueden ver, el doctor es el parteaguas de lo que hoy es el modelo de TAM, ¿no? Hoy llamado técnico en atención médica prehospitalaria, ¿no? Pasando por muchos nombres en la historia, pero es el primer modelo que se trajo. Yo creo que eso es lo que te hace, o lo que yo siempre te he admirado, ¿no? Yo siempre les platico, ¿no? A lo mejor en otras palabras, en otros términos, pero digo, yo creo que una de las personas que trajo el modelo de paramédico a México, ¿no? A lo mejor no en ese concepto paramédico, pero en ese concepto de personal más profesional, cambiado del socorrista al personal profesional, pues es el doctor Yescas, ¿no? Sí, pero fuimos un grupo de gentes, porque realmente yo trabajé con 2 personas muy de la mano: el doctor Álvaro Zamudio, jefe de urgencias de la Cruz Roja Mexicana, que trabajé durante muchos años con él en este proyecto, y también con el doctor Alejandro Guifé, que en ese entonces era el jefe de la unidad de terapia intensiva. Pero nos involucramos y empezamos a probar realmente muchas cosas, y vuelvo a repetirlo, cometimos muchos errores, pero finalmente esos errores nos llevaron a desarrollar un sistema creado para México. Fue un sistema que funcionó muy bien durante 4 o 5 años, que se logró implementar, hasta que igual la parte política volvió a bloquear el proyecto y echaron al traste todo un trabajo que realmente fue ejemplar. Tan es así que durante muchos años fuimos el líder de atención prehospitalaria para toda Latinoamérica. Así es. Nuestro modelo fue copiado por muchos sistemas, y afortunadamente los sistemas siguieron creciendo, no así la Cruz Roja, que lo dejó plasmado, y hoy en día los sistemas fuera de México nos llevan 10, 15 o hasta 20 años de ventaja. Claro, vamos a echarle un ojo a Chile, de cómo funcionan sus sistemas de urgencias médicas. Chile, Colombia, Argentina, incluso Ecuador. Tuve la oportunidad el año pasado de estar un par de semanas allá con ellos, y verás que es notable el desarrollo que ha tenido el sistema como tal y la formación del personal. Súper. Bien, ¿puedes platicar un poquito de la introducción a Cruz Roja? Entiendo que también dentro de Cruz Roja fuiste parte de la federación o del comité. Del Comité Internacional de la Cruz Roja. Eso fue hace algunos años. Fui invitado por el Comité Internacional de la Cruz Roja para asesorarlos en programas de salud. Básicamente lo que fue manejo de lesionados por proyectiles de arma de fuego y explosivos. Fue ese momento crítico que tuvimos y que seguimos viviendo en nuestro país, donde la violencia se disparó totalmente, y nos percatamos de que no teníamos la experiencia para atender a esos pacientes. Los médicos, a pesar de nuestra formación, no conocíamos absolutamente nada de balística, no conocíamos nada de explosivos, y nos enfrentábamos a pacientes que fallecían y no sabíamos el por qué. Entonces fue retomar todo esto con la experiencia del Comité Internacional de la Cruz Roja en conflictos armados. Nos fuimos apoyando en los proyectos en Ginebra, y de ahí generamos todo un proyecto de capacitación durante 4 años, que trabajamos prácticamente toda la República Mexicana y toda la parte de Latinoamérica. Y fue un resultado realmente bueno, en el sentido que hoy encontramos gente que con esas pequeñas bases que pudimos implementar, hoy han desarrollado grandes sistemas de atención de lesionados por violencia en general. Violencia en general, Bien, esto me da la pata un poco para hablar el tema. Quiero pensar que un poco de esto tiene que ver con tu paso por la Policía Federal, ¿no? O sea, no sé si se esté ligado una cosa con la otra. Realmente, de la Policía Federal pasé al Comité Internacional de la Cruz Roja. Cuando trabajé para la Policía Federal como director médico, empecé a tener contacto con la Cruz Roja por aspectos de manejo proporcional de la fuerza y otros aspectos de tipo logístico, y ahí fue donde conocí al delegado del comité en esa época. Cuando yo decidí retirarme de la Policía Federal, él de inmediato me dijo: Gerardo,
vente para acá. Por favor, ayúdanos, vamos a seguir trabajando. Carl Matley me apoyó muchísimo esos 4 años y desarrollamos realmente toda la parte médica de la delegación regional, que en ese entonces no existía. Y fue una experiencia realmente importante. Trabajé con 2 excelentes cirujanos, el doctor Julio Grieber, cirujano peruano, y el doctor Víctor Uscango, cirujano mexicano, que desafortunadamente no encontró eco en México y terminó trabajando en California, y ahí se retiró. Con ambos aprendí mucho. Uno, cirujano pediatra, que se entrenó en cirugía de guerra con el comité, y el doctor Uscanga, cirujano vascular. Con ambos aprendí, pues no solamente la parte médica, tuve que aprender la parte quirúrgica, de la cual obviamente no es mi especialidad, pero por las necesidades del servicio tuvimos que aprender. Y fue una experiencia importantísima. Ok. Bien, pues ya lo escucharon, ¿no? Digo, un doctor con toda la experiencia del mundo, y no por nada está en el Salón de la Flama, ¿verdad? Acercarme a las editoriales, pues fue así como pegarme de frente contra un muro, porque la primera editorial con la que me acerqué me pidió una inversión de 400,000 pesos para hacer mis libros, cuando yo difícilmente daba 20,000 pesos al mes. Y en un congreso, en una final de un congreso en Guadalajara, se acercó una persona y me dijo: escuché que tiene usted libros, me interesa publicarlos. Me dejó su tarjeta, hablé con él un par de semanas después, y a los 2 meses ya estaban publicados los 2 primeros. Una editorial que se acercó conmigo, JGH Editores, que ya no existe, una editorial pequeña pero con una visión importantísima, porque lo primero que me dijo es que sabemos que ustedes no tienen recursos y por eso los apoyamos. Entonces nos financió el total de la edición, de las 2 primeras ediciones, de los primeros libros, que fue Electrocardiografía en Medicina Prehospitalaria y Transportación Aeromédica por Helicóptero. La idea con ellos era tener una colección completa de medicina prehospitalaria. Sin embargo, ellos tuvieron un problema económico fuerte, tuvieron que cerrar la editorial, pero el editor en jefe me dijo: para que puedas continuar, te regreso tus derechos de autor, para que tú los puedas explotar con quien quieras, y te recomiendo que te acerques a la editorial Alfil. Pues así lo hice, y con editorial Alfil igual recibí una excelente acogida. Su director general, el señor, se me fue el nombre, es que siempre le digo Pepe, porque aparte no le gusta que le diga señor, ¿no? Pepe Páez se apellida. Me dijo: ¿y no tienes algo más? Y bueno, es que ya tenía yo el bosquejo del manual grande. Le dije: aquí está, pero es un manual enorme. Y me dijo: ¿cuál es el problema? Porque yo lo estuve esperando 2 años, ¿no? Creo que me platicaste de ello, así, doctor y el libro. Cada vez que lo veía, doctor y el libro, doctor y el libro. Exacto. Pues yo le decía: pues es que realmente pues está bosquejado, pero le faltan ilustraciones. Y él me apoyó en todo. O sea, igual yo no tuve que invertir nada en ese libro. Y a partir de ahí, con la propia editorial, empezamos a hacer contacto con otros autores y hemos escrito capítulos de libros de otros autores, de la Sociedad Mexicana de Anestesiología, de muchas sociedades. Entonces hemos tenido la oportunidad de ir difundiendo el conocimiento, y sobre todo que en los libros de medicina formales ya se reconozca la medicina prehospitalaria. Eso es algo muy importante. Me ha tocado trabajar, tú lo sabes, con grandes grupos, ¿no? Dentro de los hospitales, y el saber que tu nombre, de alguna forma, siempre tu nombre nos ha respaldado, ¿no? Como que siempre esta parte de que el doctor Illescas llevó a los paramédicos o a la gente de técnicos en urgencias médicas como a ser escuchados y de alguna forma a ser respetados, pero también nos enseñó a nosotros, que nos ha formado. Yo tuve la oportunidad de estudiar contigo el técnico avanzado en urgencias médicas, y yo me acuerdo mucho esta parte como de la responsabilidad, como dense a valer por lo que ustedes saben, ¿no? Claro. Quiénes son, qué hacen, porque al final somos auxiliares de los médicos, es cierto, ellos son los másteres de esto, pero también nosotros tenemos un papel dentro de las urgencias médicas, ¿no? Claro. Que a veces el médico no nos lo da porque nosotros a veces no nos lo sabemos dar. Ese binomio médico-paramédico, para hablar en términos generales, debe ser una pilar del sistema prehospitalario. Yo he invitado a mis amigos médicos, ahora ya muchos de mis exalumnos,
a que nos ayuden a formar a los técnicos. Solamente formando al técnico uno reconoce el valor del trabajo prehospitalario. Claro. Y eso nos ha permitido crecer más. Llegamos incluso a la parte que yo juré muchas veces no hacer, que era acercarme a la parte política de todo. Sí, claro. Finalmente he participado en la creación de normas oficiales, desde las normas técnicas, la 054, la 020, toda la evolución que han tenido y en algunas otras, precisamente para hacer valer el trabajo prehospitalario y que sea reconocido profesional y laboralmente. Es un trabajo duro porque finalmente igual nos enfrentamos a un sistema que todavía es muy rígido en algunos aspectos. Mucha gente sigue despectivamente, los camilleros, los CATs. Sí, claro. Cuando realmente el trabajo de un técnico bien entrenado es equivalente al de un médico bien entrenado. Son complementarios, no son competencia. Entonces también es algo que Dios afortunadamente nos dio la oportunidad de hacer y seguimos haciendo. Acabamos de acabar la revisión de la norma 034, que está en la fase de redacción, para volverla a publicar como anteproyecto de la nueva norma de sistemas prehospitalarios. Y fue un trabajo ya de mucha gente. Ahorita sí ya participamos cerca de 250 personas trabajando en la misma norma, y la idea es hacer una norma cada vez más amigable, pero cada vez más profesional. Así es. Sí, que es lo que buscamos todos, ¿no? Yo cuando empezaba en esto era muy difícil encontrar información, ¿no? Y que hubiese una norma. El que haya una norma quiere decir que ya hay un reconocimiento, pero así como hay un reconocimiento también hay una exigencia, y entonces no podemos permitir o lo que debemos hacer es que la gente que llevamos mucho tiempo en esto, que lleva inclusive más tiempo que yo en esto, pues tenemos que readaptarnos a estas nuevas formas que se están haciendo, porque eso es lo que buscábamos, hace unos años, un poco de lo que nos quejábamos, de que no se nos reconocía, pero me ha tocado ver compañeros que hoy en día tienen que recertificar o tienen que demostrar sus conocimientos y no lo quieren hacer, ¿no? Y creo que ese también es un gran problema. Claro. Y es otro proyecto que también ya tenemos 3 años trabajando con la Universidad de California en Los Ángeles y con la Asociación de Paramédicos Norteamericanos. Es el Registro Internacional de Paramédicos. Es un instrumento para evaluar las capacidades de los técnicos, no importa el lugar donde trabajen, en ningún lugar del mundo, todo válido. Y eso también jalado cerca de 800 personas que hemos trabajado en el diseño de reactivos plenamente validados estadísticamente para que los resultados no sean cuestionados. Es un examen teórico, un examen práctico. Ya esperamos en este octubre hacer la primera presentación hacer el primer examen en México. Ya se ha piloteado prácticamente en 12 ciudades con muy buenos resultados. Pero vuelvo a repetir, es un trabajo de mucha gente, somos más de 800 personas que no solamente somos técnicos y médicos, hay expertos en estadística, expertos en sistemas informáticos. Nuestro objetivo final es tener un banco de datos tan confiable que metiendo el número que te van a asignar como registrado, va a aparecer en cualquier buscador del mundo quién eres y qué haces. ¿Cuál es el objetivo? Que podamos homologar programas, que podamos revalidar institucionalmente el entrenamiento en otros lugares del mundo. Cuando presentamos el proyecto en Dublín, en Irlanda, pues fue recibido de una manera muy importante. Las autoridades de Dubái lo compraron casi de inmediato. Europa está más que convencida, pero nuestro punto ahorita importante es Latinoamérica, es donde estamos trabajando. Y es, como te repito, un esfuerzo enorme, porque aparte tiene una contraparte que fue siempre una motor importante: el costo. Porque si yo hago un examen muy validado y todo, pero sale del aspecto económico que yo puedo cubrir como técnico, simplemente no voy a tener acceso. Entonces es un examen que va a tener un costo muy bajo, de hecho más bajo que los que actualmente tienen los sistemas de revalidación nacionales, pero con este aspecto. Y la siguiente etapa es que el registro se ha presentado a la Secretaría de Salud de México para que se tome como revalidación oficial. Entonces son parte de los proyectos que hemos estado trabajando en estos años y que han dejado muy buen sabor. Súper, ¿no? Porque
¿Qué más? Yo le iba a preguntar visión hacia el futuro, pues creo que con esto me lo está contestando prácticamente, ¿no? El año pasado también empezamos con la publicación de la primera revista indexada en español, que es el IMS World. En un principio, pues dado que no teníamos investigación en México, empezamos a traducir artículos norteamericanos y de otros países, pero ya hoy podemos hablar de que el 50% de los artículos ya son producto de experiencia latinoamericana. Entonces esto también nos empieza a poner en el mapa, ya Latinoamérica empieza a figurar ya como un referente. El último avance fuerte que estamos teniendo es hacer un consenso latinoamericano de reanimación cardiopulmonar. Que me platicaba que era en Perú. En Perú, en septiembre tenemos la primera reunión. Estamos esperando un flujo de más o menos 600 participantes. Y la idea es generar las primeras guías latinoamericanas de reanimación cardiopulmonar. Súper, ¿no? Nos encantaría, ¿no? A lo mejor ir con ustedes en el Salón de la Flama y hacer un reportaje sobre eso hasta allá. Entonces, y vuelvo a lo mismo, aprovechando la tecnología, pues todas las reuniones han sido virtuales a través de internet, y eso nos ha facilitado porque pues podemos estar trabajando a la hora que sea y trabajando con gente de todo el mundo, sin el alto costo del viaje, ¿no? Sí, exacto, digo, viajar es muy bonito, pero se vuelve un poquito prohibitivo en ocasiones, pero realmente el resultado ha sido muy bueno. Platicaste mucho sobre estos temas. Ahora quisiéramos conocer a Gerardo en el ámbito personal. ¿Qué nos puedes contar de ti? Bueno, pues yo realmente empecé en la medicina de una familia donde no hay médicos. Mi padre era contador. Y todo el mundo preguntó, ¿y por qué medicina? Pues simplemente porque me gusta, o sea, no tengo ninguna otra razón. Empecé a desarrollarme. Estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana la licenciatura, donde igual recibí muchas críticas con respecto a mi trabajo en la medicina de urgencia. Hubo quien llegó a decirme que de esto me iba yo a morir de hambre. Y yo les dije, bueno, pues me moriré de hambre, pero muy contento. Entonces, han sido, pues ya prácticamente tengo 40 años haciendo esto. Y muy contento, la verdad, ha sido difícil. Experiencias muy gratas, claro, pero también experiencias catastróficas como perder compañeros en los servicios que nos hacen a veces como que valorar qué estamos haciendo, si realmente lo que estamos haciendo vale la pena, ¿no? Perdí compañeros, gente joven, 24, 25 años, y sí, la verdad, en ese momento el aspecto psicoemocional fue fuerte. Sin embargo, creo que logramos superarnos, seguimos adelante. Y en muchos momentos, y en memoria de ellos que también estuvieron en esto, hemos seguido creciendo. Todo el personal trabajó realmente como si lo hubiéramos planificado, que realmente, a pesar de tener entrenamiento, realmente nos tomó de sorpresa. Pero fue una experiencia de oro, la verdad. Yo la sigo promoviendo porque fue una respuesta que poca gente esperaba de un hospital tan pequeño en un momento como este. Tuvimos incluso la visita de Protección Civil a las 8 de la noche de ese día, diciendo categóricamente que iban a tomar mando de la situación. Y le dije, señores, con todo respeto, pueden salirse a hacer mando a cualquier otro lugar, esto está controlado. Entonces, muy bien, estuvimos prácticamente 3 semanas en un proceso de evaluación estructural y todo, pero el hospital pues prácticamente no sufrió ningún daño fuerte. Tuvimos que reestructurar algunas áreas, pero el hospital siguió funcionando permanentemente.
Me encanta tu historia porque normalmente siempre todas las referencias hacia 1985, que obviamente fue un parteaguas, ¿no? Para todo esto. Pero 2017 también nos enseñó y nos recordó lo vulnerables que podemos ser y la gran importancia de que, por ejemplo, un hospital, ¿no? En este caso sea una instalación estratégica o es una instalación estratégica y tiene que, a pesar de que haya daños en la propia estructura del edificio como tal, la logística tiene que seguir, los pacientes siguen y los pacientes están ahí, necesitan el apoyo, ¿no? Claro. Sí, de hecho en ese momento no solamente se atendió a la población que regularmente atendemos, tuvimos muchas atenciones externas de pacientes que llegaban. Recuerdo mucho una persona que llegó con una herida en el cráneo que se le había caído un cristal, tuvimos que darle 48 puntadas. Todo el mundo dice, bueno, pero ¿por qué lo atendieron si no era parte de los usuarios convencionales? Porque en una situación de desastre las cosas cambian. Así es, totalmente. Y no hubo cobro, no, decían, es que no se les cobró, a nadie se le cobró. Y a pesar de que sacamos todo nuestro equipo del hospital, y es algo que también le agradezco mucho a la gente, no perdimos nada. Nada, o sea, la misma gente la nos cuida. propia gente nos cuidó. La comunidad alrededor del hospital realmente nos apoyó de manera impresionante. Nunca nos faltó qué comer, qué tomar y a veces hasta con quién platicar. Sí, claro, desde que como psicólogo les puedo decir esa parte psicoemocional obviamente es importantísima para todos, no solamente hay que alimentar el cuerpo sino también la mente y a lo mejor para los que tienen otro tipo de creencias podrían decir que el alma. Claro, ¿no? Así es. Bien, pues bueno, nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre otros proyectos. Platicamos hace rato sobre el tema de seguir capacitando a los chicos de urgencias médicas. No sé si quieras invitar a los compañeros a algo más o platicarnos sobre tus nuevos proyectos en cuanto a la formación del técnico. Bueno, el colegio va a seguir funcionando. Ahorita vamos a cambiar de sede, vamos a estar en la Colonia Condesa, un lugar nuevo que encontramos. Vamos a empezar a trabajar como veníamos laborando normalmente los sábados de 9 a 3 de la tarde, porque sabemos también que todo el mundo entre semana estamos ocupados, tenemos actividades. Pero aparte tenemos otros proyectos para el año que entra. Un diplomado en manejo de lesionados por violencia, reforzar todo lo que es los aspectos de manejo de vía aérea y todo en el personal prehospitalario, para lo cual estamos haciendo todo un proyecto de educación médica continua 2020, que ya en su momento les haremos llegar para que ustedes nos apoyen en la difusión. Y algo que para nosotros ha sido muy importante, y estamos exportando capacitación. Tenemos ya invitaciones para irnos a Ecuador, a Perú, Colombia, Puerto Rico, varios lugares donde la experiencia que hemos adquirido en México parece que ha sido muy bien recibida y nosotros siempre con la misma bandera. O sea, es nuestra experiencia, pero ustedes tienen que generar sus propios esquemas. Y esto le ha gustado a la gente. Me llama la atención el diplomado de medicina estabilización de lesionados por violencia. Por violencia. Hoy está muy de moda esta parte como de paramédico táctico y estas cosas, ¿verdad? Yo creo que debemos de hacer más medicina y menos táctica y dejarle la táctica a los verdaderos especialistas en el uso de armamento y toda esta parte que no en un curso de 8 horas de forma ni jugando gocha ni mucho menos, ¿verdad? Claro. Creo que debemos desear más medicina y menos táctica. Y creo que tú estás muy comprometido con eso, ¿no? Esa es la idea del diplomado, precisamente, porque es un diplomado de 120 horas. Está dirigido a técnicos, a médicos, a enfermeras, porque yo sigo soportando la misma idea. Si no trabajamos en equipo, las cosas no funcionan. Y está precisamente enfocado a olvidar la medicina táctica desde el concepto de que no hacemos medicina táctica. Medicina táctica es una disciplina muy específica. Yo sí estoy entrenado en eso, pero sé precisamente la gran diferencia. Mis objetivos son totalmente distintos y con esos cursitos de 8, de 10 horas lo que han hecho es grandes problemas para los paramédicos. Hasta el año pasado había cerca de 76 paramédicos asesinados por el comportamiento táctico, cuando no tenemos esa capacidad. Aparte, y sus indumentarias, ¿no? Que han decidido cambiar los uniformes a más parecido a un militar, a una persona de policía federal, que realmente si tú ves los uniformes de los paramédicos en el mundo, pues muchas veces no tienen nada que ver con lo que tenemos aquí en México, ¿no? Exacto. Es una de las cosas que también queremos trabajar mucho.
en cambiar la imagen del técnico por los uniformes que porta. Seguimos utilizando una vestimenta muy militarizada y desafortunadamente en una situación de violencia la gente no te va a preguntar qué eres. Si pareces soldado te va a disparar, si pareces policía te va a disparar. Entonces tenemos que generar esa cultura de que seamos muy diferentes desde el punto de vista de la indumentaria y lógicamente desde nuestro comportamiento. Así es, tenemos que mantener el principio de neutralidad, ¿no? Porque también eso también se ha dado el caso de que el crimen pues no distingue entre uno y otro, ¿no? Nosotros también tenemos que hacerle entender a la gente, y si nos está viendo gente que, bueno, pues se dedica a estas cosas, que nosotros no estamos ni a favor ni en contra de lo que están haciendo. Estos problemas sociales son cuestiones de diferentes ámbitos que no tienen que ver con el trabajo que hacemos nosotros en las calles, no son cosas totalmente diferentes. Totalmente distintas. Es muy muy importante ese concepto que manejas, César, porque la gente lo tiene que entender. Yo en el momento en que estoy atendiendo a un paciente, ese paciente simplemente es un ser humano. Así es. No tiene ni credo, no tiene posición política, ni económica, ni sexo. Es un ser humano que requiere atención y es a lo que voy a enfocarlo. Si yo empiezo a hacer esas diferencias, aunque sea de manera inconsciente, la percepción de la gente empieza a cambiar y empezamos a ser agredidos por lo mismo. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, pues, ¿qué te digo? Quisiera seguir platicando de todos estos temas, pero creo que tienes la agenda llena y todo este problema. Ya nada más me gustaría, pues, no sé si quieras dirigirle un mensaje, ¿no?, a todos los paramédicos. Yo, para mí, digo, a lo mejor voy a recibir mil críticas por redes sociales, ¿no?, y para eso son, ¿no?, pero para mí él es uno de los padres de las urgencias médicas en México, que nos ha ayudado a nosotros como técnicos a potencializarnos en esto, y como bien lo dijo, ¿no?, muy humildemente, a lo mejor no es el único, pero sí es uno de los grandes. Y la verdad, para mí sí me gustaría que les dieras un mensaje a tus técnicos. Yo creo que lo más importante, y se los he dicho y se los seguiré repitiendo, al personal técnico, a las enfermeras, a mis médicos internos, se los repito mucho: hagan las cosas con pasión, háganlo por convicción. Si se acercan a esto pensando en obtener gloria o dinero, creo que se equivocaron de profesión. Sí, claro. Hay que hacer el trabajo con mucha pasión, hay que realmente sentirlo, vivirlo, y sobre todo seguir capacitándonos. La actualización continua es una base del éxito, ¿sí? Yo me titulé hace prácticamente 40 años y no dejo de capacitarme, sigo estudiando. ¿Por qué? Porque cada vez la medicina cambia y sigue cambiando, y quizá el ámbito de las urgencias es la que más ha crecido, la que más se ha enfocado en un desarrollo realmente rapidísimo. Hoy tenemos desde nuevas técnicas, nuevos dispositivos, pero también hay nuevos conceptos de fisiopatología que están cambiando el manejo de las cosas. Entonces, si yo me mantengo actualizado, el beneficiado finalmente es mi paciente. Claro, que totalmente. Sí, al final el paciente va a pagar todo lo que no hicimos bien. Esa es una realidad. Yo me acuerdo mucho que alguna vez te escuché decir: ¿qué quieres, alumnos de 10 o de 8, ¿no?, o de 7, ¿no? O sea, de que en verdad tenemos que buscar la excelencia, porque esa es la excelencia con la calidad que le tenemos que dar a un paciente. No solo es buscar una calificación, sino es buscar la excelencia para que en el momento que realmente lo tengamos que hacer, sepamos realmente qué es lo que se tiene que hacer. Claro. O sea, preocuparnos por formarnos, no por tener una calificación. Es un concepto que actualmente en evaluación se está viendo muchísimo. ¿Por qué? Porque los temas de evaluación definitivamente son matemáticos. Así es. De aquí para acá pasas, de aquí para acá no pasas, ¿no? Hoy tenemos otros criterios de evaluación mucho más complejos, y algo que estamos trabajando mucho con los nuevos paramédicos es el concepto de pensamiento crítico. Así es. Toma de decisiones y aplicación del conocimiento. El conocimiento por sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo que va a ser bueno y malo es cómo lo aplico a mi paciente y la manera en que tomo decisiones para con cada paciente en particular. Entonces, sobre eso también ya cambiamos mucho los sistemas de evaluación y lo estamos trabajando con este nuevo enfoque, y realmente estamos obteniendo ahora realmente personal capaz de responder, capaz de tomar decisiones. Los libros son muy buenos, son la base del conocimiento, pero no nos forman.
Así es. Aunque yo lea todos los libros del mundo, no me voy a formar si no tengo la experiencia con los pacientes. Así es. Y es una parte que también estamos trabajando. Muy bien, pues qué bueno. Bueno amigos, pues ahí está las palabras con el doctor Gerardo. La verdad es que, les repito nuevamente, es un gustazo para mí estar aquí con él y que nos acepte una entrevista. Doctor, pues no tengo más que agradecerte todos estos años. Yo siempre he estado formándome a tu lado, indirecta o indirectamente, siempre he estado ahí presente y la verdad es que te admiro desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues nada más pedirte que sigas en esto, que nos sigas ayudando todo el tiempo y que bueno, pues al final tratamos, si tú lo sabes, de seguir la escuela que nos has enseñado y que al final se trata de sumar esfuerzos entre todos para que esto, que para nosotros es nuestra pasión, vaya más lejos, ¿no? Y que un día las futuras generaciones aprendan sobre lo que hicimos, pero también sobre nuestros errores, ¿no? Claro. Y siempre viendo hacia el futuro y crear un gran sistema de urgencias médicas, que es lo que supongo que todo el mundo en este país es lo que estamos buscando. Así es. ¿Vale? ¿Sí, doctor?